Bienvenidos a nuestro canal. Antes de comenzar, me gustaría pedirles que dejen su me gusta y vean el video hasta el final. Estoy seguro de que te encantará toda la información que vamos a compartir contigo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, la historia de los judíos en Egipto. Prepárate para un viaje al pasado. La llegada de los judíos a Egipto hace 400 años, los judíos se establecieron por primera vez en Egipto. Llegaron como extranjeros en busca de mejores condiciones de vida. En aquella época, el país estaba gobernado por faraones que, poco a poco, olvidaron la contribución de José para salvar a Egipto del hambre. El nacimiento de Moisés, uno de los personajes más importantes de esta historia, nació en un momento muy difícil para los judíos. Vino al mundo en una época en la que todos los niños como él eran condenados a muerte. En la Biblia, el relato de la muerte de los niños al nacer Moisés se puede encontrar en el libro del Éxodo, capítulo 1, versos 15 al 22. En este pasaje, se menciona que el faraón de Egipto ordenó que todo varón hebreo los niños serán arrojados al río Nilo. La historia cuenta que el faraón tomó esta medida porque temía que los hebreos se hicieran numerosos y se rebelaran contra Egipto. Era común tener parteras, para ayudar a las mujeres a tener sus hijos. Es en esta situación que aparecen las dos primeras mujeres que salvaron la vida de Moisés, las parteras hebreas, Sifra y Puá, quienes desobedecieron la orden del faraón y no mataron al recién nacidos hebreos. Faraón ordena matar a los bebés hebreos recién nacidos, a las parteras se les dio una orden cruel, debían poner fin a la vida de todos los varones hebreos recién nacidos. Esta orden fue un intento desesperado del faraón por controlar el crecimiento de la población hebrea, a la que consideraba una amenaza, descrita en el libro del Éxodo capítulo 1 versículos 15 y 16. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, de las cuales el nombre de una era Sifra, y el de la otra Puá, y dijo: cuando ayudéis a las hebreas a dar a luz, y veáis sellos en los asientos, si es hijo, mátenlo, pero si es hija, que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron lo que el rey de Egipto les había dicho, sino que mantuvieron con vida a los niños. El coraje y el temor de Dios. Aún frente a este cruel orden, las parteras hebreas mostraron coraje y resistencia. Desafiaron las órdenes del rey y se negaron a quitar la vida a los hebreos recién nacidos. Esta actitud heroica de las parteras es un ejemplo de cómo el coraje y la determinación pueden superar la opresión. Sin embargo, la madre de Moisés, Jocabed, escondió al bebé. Sus padres, de la tribu sacerdotal de Leví, actuaron con fe y lo escondieron durante 3 meses, arriesgando sus propias vidas. Cuando ya no fue posible mantenerlo escondido, ella usó toda su fe e hizo una canasta de caña, la cubrió con betún y colocó a Moisés dentro de ella. Luego colocó la canasta en el río Nilo, cerca de la orilla, y la soltó. La hermana de Moisés, Miriam, observó desde lejos lo que sucedería con el bebé, quien terminó yendo hacia la hija del faraón que se estaba bañando en el río Nilo. Al ver la canasta le ordenó que se la trajera. Cuando abrió la canasta y vio al bebé llorando, tuvo compasión y decidió adoptarlo como su propio hijo. Este relato se describe en el libro del Éxodo capítulo 2 versículo 10, y cuando el niño creció, lo llevó a la hija de faraón, quien lo adoptó, y llamó su nombre Moisés, y dijo: porque lo saqué de las aguas. Miriam, viendo todo desde lejos, se acercó y le ofreció a la madre leche para que cuidara al bebé. Esta nodriza era la propia madre de Moisés, Jocabed, quien pudo amamantarlo y criarlo como propio hasta que fue devuelto a la hija del faraón. Este relato se describe en el libro de Éxodo capítulo 2 del verso 2 al 9. La fe de la madre de Moisés, Jocabed, su hermana, Miriam, y las parteras, Sifra y Puá, que desobedecieron la orden del faraón fue fundamental para protegerlo. Aun sabiendo los riesgos que corrían, confiaron en Dios y ocultaron su fe inquebrantable. Es un ejemplo para todos nosotros,
mostrando que podemos superar cualquier obstáculo cuando confiamos en Dios. Así, Moisés se salvó una vez más de la muerte a manos de la hija de Faraón, y creció como un príncipe en el palacio. Fue instruido y entrenado en la ciencia y el entendimiento egipcios, como se informa en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22, y así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y llegó a ser un hombre poderoso en palabras y en obras. Posteriormente, se convertiría en uno de los más grandes líderes del pueblo hebreo, siendo utilizado por Dios para mostrarle a Faraón el Dios al que servía y conduciendo al pueblo hebreo a la liberación de Egipto y guiándolos durante el viaje en el desierto hacia la tierra prometida. La difícil vida de los israelitas en Egipto. A medida que Moisés crecía, los israelitas enfrentaron muchas dificultades en Egipto. Fueron oprimidos y obligados a trabajar como esclavos. El nuevo faraón temía el crecimiento de los hebreos y les impuso pesadas tareas. La duración de la esclavitud de los israelitas en Egipto duró un largo periodo de tiempo estimado entre 134 y 284 años. Durante ese largo periodo, los israelitas fueron sometidos a condiciones de trabajo extremadamente difíciles e inhumanas. La importancia de la libertad en la historia de los judíos en Egipto es un poderoso recordatorio. Durante siglos fueron oprimidos y esclavizados, pero nunca perdieron la esperanza de un futuro mejor. La historia de Moisés y la liberación de los israelitas de Egipto muestran que la lucha por la libertad es un derecho fundamental de todo ser humano. Espero que hayas disfrutado de estos fascinantes relatos de la historia de los judíos en Egipto. Recuerda dejar tu me gusta y ver el vídeo hasta el final para no perderte ningún detalle importante. Aprender sobre el pasado nos ayuda a comprender el presente y construir un futuro mejor. Gracias por estar aquí con nosotros.